Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, vamos a leer algo aquí de la Biblia para ver si encuentro una palabra que repiten y repiten y repiten. Y entonces quiero ver si esa palabra realmente está aquí o se la inventaron. Que usualmente pasa mucho cuando se quieren justificar ciertas cosas al no estar de acuerdo o no comprenderlas. Pero vamos a leer aquí en Marcos 12 del 18 en adelante. Dice: entonces vinieron a él, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, aunque ellos no tenían a Jesús por maestro porque no le creían. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erréis por esto. No erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea que le está diciendo que ellos se confundían, cometían un error porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Y se lo hace en forma de pregunta. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? ¿Por qué? Se supone que no, pero ¿por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Y eso se lo pregunto yo a estos que hablan, dicen una palabra que voy a tratar de encontrarla aquí. Sigue diciendo Jesús: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ahora, la palabra esa que ellos usan no está aquí. Ellos dicen que Jesús dijo que los ángeles son asexuales, que no tienen sexo. Y ellos sacan esa palabra de este versículo de Marcos 12, 25. Pero mire, vuelvo y lo leo, dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Ve lo que está diciendo? La palabra asexuales no existe en este texto.
ni tampoco se desprende de algún tipo de interpretación aparte de la pregunta que hacen los enemigos de Jesús. Mire la pregunta que ellos hacen. Mire la pregunta. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ellos presentan esto? Ellos presentan esto en cuestión de el matrimonio, ¿verdad? Ellos dicen 7 hermanos y los 7 hermanos llegan a casarse con ella porque según se casaba uno moría, se casaba al otro moría y se casaba el otro y moría. Eso es lo que ellos dijeron. Dice, hubo 7 hermanos. El primero la tomó por esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y así mismo los 7. O sea, que se casaron. No tuvieron familia, se casaron. No tuvo hijos, pero se casaron así mismo los 7. En la resurrección, cuando resuciten, pues ¿cuál de ellas será su marido? Es la pregunta. La pregunta es si los 7 se casaron con ella, ¿con cuál de ellas ella se quedará? ¿Cuál de ellas será su marido? Ya que los 7 la tuvieron por mujer, se casaron con ella. Esa es la pregunta. La pregunta no está hablando simplemente de sexo. No está diciendo con cuál de ellas, de los 7, cuando resucite, con cuál de los 7 va a tener sexo. Esa no es la pregunta. Porque el matrimonio no es solo sexo. El matrimonio son un montón de cosas, mi hermano. No es solo sexo. Entonces lo quieren poner como que el matrimonio es solo sexo. Porque dice, mire la pregunta, vuelvo, no se pierda. Y no me malinterprete. Volvemos a la pregunta. En la resurrección, ¿de cuál de ellos? En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán. No llega la palabra. Porque Jesús entendió la pregunta. Le están preguntando sobre el matrimonio en la resurrección, pero en sí usando el matrimonio para ver si podían agarrar a Jesús en un error. Entonces Jesús le dice, Jesús entendiendo la pregunta de ellos, que no está hablando de sexo, no están hablando de sexo, sino de matrimonio, de casarse. ¿Con cuál de ellos será su marido? Dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni se casarán. O casarse es lo mismo que tener sexo. O usted se casa pensando nada más en que va a tener sexo. Yo no sé por qué dice, los ángeles son asexuales, ahí lo dice. Eso eso no lo dice ahí. Yo no entiendo cómo interpretan. Se le está preguntando por cuál de ellos será su marido en una relación matrimonial que depende de muchas cosas. Entonces dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento. No dice ahí, ni tendrán sexo, ni se darán teniendo sexo. Eso no es lo que dice ahí. Ni se casarán,
ni se darán en casamiento. Ah, pues eso que lo que quiere decir es que los ángeles son asexuales, que no tienen sexo. Si lo tienen o no, como quiera, eso no es lo que dice ahí. O sea, ¿cómo vamos a malinterpretar una cosa tan clara? Que hasta el mismo Jesús lo responde correctamente. Él entendió que se hablaba de casarse, de estar casado. Ella se casó con los 7. Pues ¿de cuál de esos 7 va a ser ella esposa? ¿De cuál de esos 7 va a ser ella esposa? Esa es la pregunta y la contestación de acuerdo a la pregunta. No dice, no, ellos no van a tener sexo. Él iba a decir, no, pero no estamos hablando de sexo. Por eso Jesús contestó correctamente. Ahora, si ustedes que creen en eso, hubiesen dado esa respuesta, no, es que los ángeles son asexuales. Sí, pero es que no es eso lo que te estamos preguntando. Porque tampoco es eso lo que Jesús contestó. Ni se casarán, no tendrán ese vínculo, no crean ese vínculo con una pareja de casarse. Y yo no estoy hablando aquí ni de familia, porque él no usó la palabra familia como tal. Aquí se está hablando de casarse. Y está bien que cuando uno se casa es para formar una familia. Es correcto. Pero se está hablando de casarse como tal. Porque dicen, no tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de casarse. ¿Con cuál de ellos? ¿Con cuál de los 7 ella va a estar casada? Porque se había casado con los 7. ¿Lo está gastando? No mientan. No mientan. Los ángeles no pueden tener sexo. Y es obvio que estoy diciendo esto por el hecho de que en Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios, a los cuales yo y muchas personas entendemos que son los ángeles que fallaron, que abandonaron su morada, y al igual que Sodoma y Gomorra, cometieron el pecados contra la carne. Pecados contra la carne. Así como Sodoma y Gomorra, que fornicaron y hicieron cuanta cosa, dice que estos ángeles hicieron lo mismo en el libro de Judas. En el libro de Judas del Nuevo Testamento dice claramente que los ángeles pecaron de la misma manera que pecó Sodoma y Gomorra. Así de claro lo dice. Y estos, al igual que aquellos que fornicaron, esa fue la realidad. Mire, ¿cómo un ángel puede hacer eso? Yo no sé, porque yo ni he visto un ángel, ni los conozco, ni no sé nada más afuera de lo que la Biblia pueda decir. Pero sí sé que ahí Jesucristo no está diciendo que los ángeles son asexuales, sino que están hablando que no crean vínculo de matrimonio, ni se casan, ni se darán en casamiento. Eso es lo que dice el texto. Pero usted le añade que son asexuales cuando el texto no dice eso, que no tienen sexo, el texto no dice eso. Si usted encuentra otro pasaje donde claramente describe tal cosa, pues estamos hablando entonces de otro asunto. Pero aquí donde usted dice que el texto dice que son asexuales, no es así. Es una interpretación incorrecta, perdón. Es una interpretación bastante baja, bastante mala. Porque usted no cree en tal cosa, no quiere decir que tenga que torcer la Biblia para darse un porcentaje de credibilidad.
Porque usted está atacando algo que está en la Biblia por todas partes, que existieron los gigantes. Entonces, muchos de los que dicen esto creen que los hijos de Dios eran los hijos de Set. Pero ¿cómo usted puede entender que los hijos de Set, siendo seres humanos, al igual que las hijas de los hombres, siendo seres humanos, hombre y mujer, como estaba destinado a que fuese, iban a tener hijos gigantes? Iban a tener hijos diferentes a su naturaleza. Para que nacieran gigantes tendría que haber un ser que pudiera producir estos gigantes en contra de la naturaleza de Dios. Un hombre y una mujer no paren gigantes, pueden parir personas de mayor altura, de acuerdo a diferentes formas. Hoy en día sabemos que la mayoría de las personas que le llaman gigantes, que son personas de gran altura, pero no son esos gigantes que la Biblia muestra, son personas que vienen hasta con enfermedades. Hay unas enfermedades que producen eso, pero en la Biblia no dice eso. En la Biblia dice que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres, tomaron de entre todas ellas y les nacieron gigantes, seres híbridos. La palabra híbrido no está en el texto, pero al ser personas de diferentes naturalezas, se puede entonces inferir que sí, que la palabra híbrido está ahí. Nacieron hijos con dos naturalezas. Y a eso es que se le llaman los gigantes. Pero usted no puede decir que los ángeles son asexuales cuando lo único que estaban pidiendo ellos es con quién de ellos se casará. ¿Con cuál de los 7 se casará? Porque ya ella se había casado con los 7. Cuando resuciten, ¿con cuál de los 7 ella se casará? Se quedará en matrimonio. No dice con cuál de ellos va a tener sexo, como usted lo entiende. Está hablando de matrimonio, casarse. Por favor. Esa era la pregunta. La pregunta no era, ¿tienen sexo? ¿Con cuál de los 7 ella seguirá teniendo sexo? Eso es lo que usted entiende cuando usted lee. Yo no sé de dónde saca eso. No sé de dónde saca eso. ¿Está pensando en sexo cuando lee eso? No entiendo. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Yo simplemente quería traer esto para que usted lo medite y entienda que usted ha sido influenciado por una mala interpretación. Si usted cree que los ángeles son asexuales, eso la Biblia no lo dice. Si usted entiende que hay un pasaje que lo pueda especificar correctamente, fuera de toda duda razonable, que lo que usted está diciendo es correcto, entonces póngame el pasaje. Ponga el pasaje para yo poder entonces entender que lo que estaban diciendo era correcto. Pero hasta ahora eso no existe, sino una mala interpretación de la pregunta y de su contestación. Jesús dio la contestación correcta. Jesús entendió la pregunta, pero usted no acaba de entender la pregunta. Así que, mi hermano, Dios le continúe bendiciendo y hacia adelante.